Farid Cajat luego. A ver, no hay fuentes independientes sobre quién rompió el cese al fuego. Las partes se acusan mutuamente y acá caben varias posibilidades, entonces es difícil saber cuál es la motivación política. Puede haber sido un accidente, puede haber sido las partes, pero si fueron las partes puede no haber sido el alto mando de ninguna de ellas quien lo decidió, sino algún mando inferior. Si fue Hamás, en todo caso creo que cometió un gravísimo error, porque esto es casi una invitación a Israel a escalar. Y si obtuvieron, digamos, la captura de un soldado israelí, creo que no va a meritar el número de vidas que se van a perder por un cese al fuego, que habría la posibilidad de una negociación sustantiva. No digo que haya sido Hamás, solo me pongo en esa hipótesis. En cuanto a cómo se va a resolver esto, digamos, salvo que Israel decida escalar al punto de reocupar la Franja de Gaza, la única otra alternativa que veo, salvo que esto se vuelva crónico, Israel decida que puede vivir con un escenario en el cual ataca Gaza cada 2 años, va a ser una solución en la que se levante el cerco de Gaza, que las propias Naciones Unidas califican como un castigo colectivo contra la población, con garantías internacionales en materia de seguridad para ambas partes. Sí, Isaac. Bueno, primero quiero lamentar profundamente las muertes de todos. Un puesto fronterizo no hace mejores almas o peores almas al otro lado. Lamento la muerte de todos, repito, y espero sinceramente que todos los heridos se recuperen prontamente. Todo parece indicar que efectivamente fue Hamás quien rompió la tregua. Una prueba de ello puede ser que Israel ya ha aceptado varias treguas antes y las ha cumplido. ¿Por qué habría de romper esta? Otra prueba sería que han secuestrado a un soldado israelí, lo que demuestra que han estado muy cerca del ejército, de las fuerzas, de los grupos de Israel, que les ha permitido ese secuestro, que como bien dice Farid, puede tener consecuencias muy complicadas, ¿no? Israel, cuando le secuestra a un soldado, a veces reacciona de una manera muy fuerte. Pero si me permiten ampliar, quisiera responder primero al canciller. El canciller no dice la verdad. Si él dice que condena los ataques de Israel en Gaza y que igualmente condena los ataques de Gaza a Israel, ¿por qué ha llamado al embajador israelí de Perú en Israel a consulta? ¿Y por qué no siquiera llama por teléfono al embajador de Palestina en Lima a quejarse? ¿Por qué no le manda una nota? ¿Por qué no le invita a la Cancillería a decirle el malestar de Perú? Entonces, en una hay dicho y acción, en la otra solamente hay dicho. Está sesgado, dice usted, el gobierno peruano. Absolutamente. Y además, hay varios tweets que lo confirman, y hay un rumor muy fuerte en Cancillería, que efectivamente el canciller fue forzado por el congresista Abu Ghataz a traer al embajador. El mismo Abu Ghataz pone en sus tweets: yo le he pedido al embajador que lo traiga al embajador en Israel. Entonces, eso que quede claro, el canciller no nos está diciendo toda la verdad. Y eso hace daño a una iniciativa que en teoría pretende que haya paz. Yo asumiré por ende la defensa de la Cancillería peruana. No hay embajada en Palestina, para empezar ni siquiera hay un Estado en Palestina. Luego entonces no hay embajador que retirar, pero además no tendría por qué quejarse ante el embajador palestino en el Perú, porque no es la Autoridad Nacional Palestina la que está enfrentando a Israel, es Hamás, y la Autoridad Nacional Palestina no responde por Hamás. En el caso de Israel sí es el Estado israelí el que está llevando a cabo estas acciones, por ende es el responsable. No habría quien llamar, con quién hacer, digamos, hacer lo mismo, tanto para Israel según como el para... embajador israelí, yo soy el vocero de Hamás, supongo que tendrían que hablar conmigo. Pero bueno, y dice que además me invita a visitar a José Lo García Belaunde, me pone en buena compañía, y a mí nos invita a vivir una semana en el sur de Israel para que veamos la realidad. Yo jamás lo invitaría a vivir en un colegio de Naciones Unidas, porque sería desearle la muerte a manos de su propio ejército. Pero bueno, bromas aparte, el tema es que yo creo que la posición de Cancillería no solo es acertada, sino que es una posición creciente dentro de la comunidad internacional. Si bien ambas partes han cometido crímenes de lesa humanidad y de guerra, jamás ha solo causado 3 muertes. Está bien, porque no han tenido la posibilidad de causar más. Pero el hecho es que Israel alega defender o respetar el derecho internacional humanitario, y sin embargo ha causado más de 1000 muertes civiles, fuera de las bajas en combate, en menos de un mes, y según Naciones Unidas y Amnistía Internacional, porque utiliza escudos humanos, civiles palestinos como escudos humanos, y ataca deliberadamente a blancos civiles. De hecho, Israel lo reconoce cuando, por ejemplo, dice que llaman antes de atacar, pero llaman viviendas particulares, llaman a hospitales, o sea, llaman a lo que saben son blancos civiles que están más allá
de una acción militar legítima. Bueno, me alegra mucho que Farid haya degradado a que aparece como embajador de Palestina en el Perú, o representante de Palestina en el Perú. A él me refiero que el canciller debió haberlo llamado. ¿Quién es esta persona? No conozco, tú seguramente lo conoces. Walid, pero él no, Gaza está en control de Hamas, no está en control de la Autoridad Nacional Palestina. Muy bien, esas pero disquisiciones, no hay Estado palestino. Muy bien, esa disquisición, entonces que no le entrevistan, porque siempre sale como embajador o como representante. Bueno, al margen de eso, hay varias cosas que habría que aclarar. Cuando el embajador de Israel los invita a pasar una semana en Israel, no es una mala idea, porque Israel recibe 3.000 bombas mensuales de parte de Hamas. 3.000 bombas mensuales. ¿Cuántas recibe Gaza de parte de Israel? Son 4 por hora. 4 bombas por hora. Que Farid diga que no matan, bueno, es porque Israel está mejor defendido, porque tiene 15 segundos para responder y mandar a los niños al refugio, o sea, porque tiene acciones que las ha preparado. Si no hay muertos, en buena hora. No creo que esa sea una medida que debamos felicitar. Hay más muertos. Recuerda, alguien dijo, matamos menos. Si ese va a ser el argumento, estamos un poco complicados. Israel mató mucho más, no mató menos. Todos los niños muertos fueron muertos por Israel. Todas las ambulancias, todos los hospitales, todos los colegios alcanzados por proyectiles han sido alcanzados por proyectiles israelíes. Entonces, si Hamas es una organización terrorista, ¿por qué no se califica de la misma manera las acciones del Estado de Israel? Y hay fuentes independientes que confirman que esto no es accidental. 1.000 muertes en menos de un mes no puede ser un mero error. Bueno, quien dice que matamos menos eres tú, no yo, es al revés. O sea, no, yo digo que Israel mató más. Tú planteas, claro, bueno, es lo mismo, los palestinos mataron menos o Hamas mató menos, entonces... Mató todos los niños, no mató más. Jamás, yo nuevamente, o sea, pareces compartir la posición del embajador israelí. Yo he dicho aquí, lo he dicho infinidad de veces, Israel comete crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero si tú decides venir a defender la posición del gobierno israelí, es tu prerrogativa. Pero yo no tengo por qué defender a Hamas. Bueno, hay que recordar que la máxima autoridad de la ONU en Derechos Humanos, Navi Pillay, ha criticado severamente el lanzamiento de cohetes desde Gaza a Israel y lo considera también violar la legislación humanitaria. Por supuesto. No te lo he escuchado ahora. Lo he dicho infinidad de veces. ¿Sí? No te escuchas mucho. Lo he dicho en este programa. Ahora, lo he dicho la semana pasada en este programa. También argumentan que los muertos son civiles. ¿Y cómo no van a ser civiles? ¿Hay ejército en Palestina? ¿Quién no es civil en Palestina? Entonces, ¿cómo quieren diferenciar muertos civiles de muertos qué? ¿No civiles? No existen no civiles. Entonces, es un tema que deberían aclararlo porque siempre dicen civiles. Solo hay civiles. Bueno, 264 son niños. Asumamos que ellos sí son civiles. Es otra cosa y lamento inmensamente que eso haya sucedido al margen de quién es responsable. Entre los adultos hay una distinción entre, digamos, milicianos y civiles netos. Bueno, digamos que en todo caso Naciones Unidas confirma las cifras de fuentes palestinas, ¿no? En cuanto al hecho, hay varios reportes, de hecho, del Comité para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas sobre la proporción de civiles que indica que 75 a 77% de las bajas producidas por Israel corresponden a civiles, mientras que más del 95% de las bajas producidas por Hamas corresponden a militares. ¿Por qué ni Arabia Saudita ni Egipto, que en otras ocasiones han tratado de intervenir en favor de los palestinos presentes en la Franja de Gaza, en este caso no se han pronunciado de manera terminante? El tema con Hamas es que Hamas era originalmente la rama palestina de la Hermandad Musulmana Egipcia. Y la Hermandad Musulmana Egipcia no solo fue el partido cuyo gobierno fue derrocado por el actual régimen, en el caso de Egipto, sino es también un rival de Arabia Saudita. Entonces la paradoja aquí es que efectivamente quieren ver caer a Hamas, pero no paran mientes en lo que eso puede implicar para la población palestina. La defensa de la Cancillería peruana es a la población civil que sufre estas masacres. No es una defensa de Hamas. Es inaceptable lo que dijo el embajador israelí al afirmar que el Perú premia el terrorismo. De hecho, es una afrenta a un país que sufrió un terrorismo peor que el que haya sufrido jamás Israel. Bueno, las palabras pueden no ser exactas, pero repito, al criticar a una de las partes y traer al embajador y el otro no decirle nada a la otra parte, puede no estarlo premiando, pero está guardando un silencio culposo, digamos, ¿no? Ahora, el tiempo es corto y el tema es enorme. Así es. Ha dicho Farid, por ejemplo, que se dispara a ambulancias, a metralla a ambulancias. Bueno, eso sabemos hace muchísimo tiempo. Hay incluso películas que uno puede ver donde las ambulancias son usadas para transportar bombas. Eso es perfecto. No, eso lo ven las películas. ¿Eh? No, efectivamente he dicho, hasta hay películas, para que veas cuán común y recurrente. No sé lo es una historia hollywoodense eso. Bueno. O sea que no es real, eso es a lo que se refiere el señor Castillo. Entiendo lo que dice, pero
se equivoca, pues, porque ahí está la realidad. Hay reportes de agencias humanitarias que indican que eso no es cierto. Incluso la Intifada, dentro de Israel, usaban ambulancias. O sea, es una cosa vieja. Y otra vez repito, no me he logrado indicar cuándo son civiles y cuándo no son civiles, aparte de los niños. Naciones Unidas lo indican. Pero Farid, ¿por qué no me dejas hablar? Habla. Gracias. Hay que recordar, porque se está hablando mucho del hoy, pero eso tiene una historia en la cual Israel ha tratado 100 veces de arreglar el tema palestino. Y arreglarlo de verdad. Israel no es un país que quiera colonizar zonas. Entregó el Sinaí entero a Egipto a cambio de paz. Y está dispuesto a entregar todo. La política israelí es territorio por paz. Cuando se firmó la paz con Egipto, en el 78 me parece, Menachem Begin, un tipo de derecha que ellos siempre critican al Likud, era del Likud, con Anwar el-Sadat, después asesinado por ellos mismos. El segundo capítulo de ese acuerdo de paz era la negociación con los palestinos. Están incluidos en el año 78 en el acuerdo de paz con Egipto. Y Arafat dijo, de ninguna manera no aceptamos eso, Sadat no tiene autorización para hablar por nosotros. Y dijo una frase muy fuerte, en la foto famosa donde se dan la mano Sadat y Hussein, dice, yo les cercenaría las manos, fue la frase de Arafat. Y después, mucho tiempo después, estoy señalando unos hitos solamente porque no hay tiempo, Bill Clinton quiso repetir lo que había sucedido con Carter y Sadat, y hace la reunión en Camp David, donde están Ehud Barak y Yasser Arafat. Ehud Barak se dio muchísimo. Casi el 92%, 93% de las propuestas de Barak, de Arafat, fueron aceptadas por Barak. Estaban listos para firmar. Y al final Arafat dijo, no puedo firmar esto, y se fue. Bueno, un indicio claro de que Israel no tiene la voluntad de desocupar los territorios ocupados, cosa que dice ahora Netanyahu, el primer ministro, ha dicho, jamás vamos a renunciar al control de la seguridad en la margen occidental del río Jordán. Dos de sus ministros, incluyendo un ministro de defensa de su propio partido, niegan el derecho de los palestinos a un Estado. Entonces, el tema es que Israel ha continuado colonizando, contraviniendo el derecho internacional, y eso lo dice incluso su mayor aliado, Estados Unidos, colonizando los territorios que ocupa ilegalmente desde 1967. Si estás dispuesto a entregar ese territorio, ¿por qué sigues confiscando tierras y construyendo colonias? No hay ninguna explicación que me diga por qué colonizas un territorio que presuntamente estás a punto de abandonar. Esa es la prueba de que no es cierta esa afirmación. A mí me encantaría, Farid, que digas toda la verdad. Porque había colonos en Gaza que han sido entregadas a los palestinos y se retiraron. Se retiraron bajo fuego cruzado. Se retiraron bajo fuego cruzado. Israel los retiró a la fuerza, inclusive. Israel los retiró a la fuerza. Más aún, no solo retiró a los vivos. Había un cementerio judío. Lo sacó para que los palestinos no tengan problemas con un cementerio judío. Esa es la voluntad de Israel. ¿Cómo es colonizar si ha entregado Cisjordania? ¿Y por qué no hay problemas en Cisjordania? ¿Por qué no hay problemas con ellos? Se están construyendo, se derruirán si es necesario. Israel quiere la paz. ¿Cómo que no hay problemas? Están matando gente en este momento en Cisjordania. Manifestantes desarmados. Israel quiere la paz y la ha querido siempre. Entiende que no puede seguir viviendo en esta situación, pero a cambio de seguridad, sin duda. Ya tenemos que ir terminando, pero justo un tuitero que me parece interesante ha trasladado este tema al Perú. Ya. Totoper es el nombre del tuitero, y dice, sería como que nosotros barriéramos con Ayacucho con el pretexto de sendero. No. Eso sería cobarde. ¿Qué le responde? Que no tiene nada que ver el ejemplo. Yo te pongo otro ejemplo, solamente un ejemplo, es una fantasía. Digamos que Perú le entrega Puno a la nación aymara. Se lo entrega porque reconoce que es una mayoría aymara, que tiene derecho a su territorio, se lo entrega. Incluso la zona de Bolivia pues, también está adentro. Y después de la nación aymara, mandan cohetes a lo que queda del Perú, a Cusco, a Ayacucho. En ese caso, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría el Perú? Nada, dejaría que la nación aymara, Puno, mandaría cohetes a las otras regiones. Ese es el ejemplo. ¿Es una analogía satisfactoria para Farid? Bueno, pero para que la analogía sea completa habría que decir qué ciudades está bombardeando la Fuerza Aérea Peruana, qué territorio ajeno ocupa ilegalmente, qué normas de Naciones Unidas ha violado el Perú. Ninguna, ¿no? No son situaciones equivalentes. Dicho de paso, si uno lee el reporte de nuestro compatriota Álvaro de Soto sobre Gaza, él dice, bajo el derecho internacional, Gaza sigue ocupada porque Israel controla todos los accesos a Gaza, sus fronteras terrestre, marítima y el espacio aéreo, y dosifica incluso los alimentos que pueden entrar a Gaza. La gente no puede salir de Gaza, no puede huir de la franja. Los que no pueden salir de Gaza, y lamentablemente no se puede identificar, son los terroristas de Hamas. Nadie puede salir de Gaza. Por eso dije, no se puede identificar. Si lográramos que Hamas
dejaría de participar, se iría a otro lado Todos del mundo. quieren eso, creo, Habría ¿no? paz. ¿Es un punto en coincidencia sí, o no? absolutamente. Todos Habría quieren paz. eso. Incluso los palestinos dicen, nuestro enemigo no es Israel, es Hamás. El enemigo de la Franja de Gaza o de Palestina es Hamás. Si no hubiera Hamás y hubiera reconocimiento serio de Israel como Estado, hace rato hubiéramos firmado la paz. Hace rato. A ver, el conflicto empezó en 1948. La ocupación israelí en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental empezó en 1967. Hamás recién surgió en 1987. O sea, Hamás no es la causa, es la consecuencia de la ocupación. Sí, he escuchado que tú dices que en el 48 empezaron los problemas. Sí, pues, el 14 de mayo del 48, Israel declara su independencia. Esa noche, la noche del 14 al 15, 5 estados árabes, 5, bombardearon un país que todavía no existía. No había una pistola, un rifle, nada. Y 5 naciones árabes lo había atacan. un ejército y había una guerra en curso. ¿Cómo haber ejército si recién se fundó el Estado? Y más de la mitad porque habían combatido contra los británicos. Eso no es un ejército, pues. Bueno, pero tenían una milicia, no ya, estaban pero desarmados. Tú dices que no había un arma, sí habían No. armas. Y tanto así que se habían perpetrado masacres contra comunidades palestinas como la de Der Yassin, y más de la mitad de los palestinos fueron forzados a marchar al exilio. A ver si me entiendes. Cuando digo que no había armas, me refiero a que el Estado recién creado no estaba armado. No había ejército oficial. Si Juan, José y Pedro tenían pistolas, bueno, son Egipto de y ellos. Jordania también acaban de formarse. Bajo ese criterio ninguno tenía ejército. Jordania tenía fuerza aérea, incluso bombardeó por aire. Esa era la fuerza aérea británica, no era la jordana. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no el debate, ciertamente. Claro. No tenemos que Deberían repetirlo. darnos más tiempo. Si pues, nos claro. permiten, claro. los volvamos a volver a Con invitar muchísimo gusto, ¿no? la Claro, próxima semana. al segundo tiempo. Esperamos, Perfecto. y esperamos que ya hablando de En una un- respuesta claro. positiva, ¿no? En Ojalá, otro así es. contexto. Dios quiera que Ojalá. cuando la próxima vez que vengamos haya paz para Todos todos. queremos. No es nada personal, nos llevamos Por bien. supuesto que especialmente- no. no, Solamente, sí, por favor, se dan la esto mano lo ya damos para por terminar y entendido. haremos así otro fin de semana. Reconozco que Frita es un tipo que sabe mucho y además es muy correcto. Como tiene nada que todos ver lo con la escuchamos discusión. siempre. Sí. Muy bien, solamente para hacer la mano ya para terminar y así Con todos mucho gusto, felices. claro. Perfecto, Muy muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos el lunes.